Bien, aquí vamos a hacer otro ejercicio de análisis completo de esta función f de x a la cuarta menos 2x cuadrado. Bien, vamos a empezar calculando el dominio de esta función. Recordemos que el dominio es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable x. En este caso vemos que no hay ninguna restricción, por lo que el dominio de la función será todos los números reales. Bien, vamos encontrando los puntos de intersección de la gráfica con el eje X. Recordemos que para ello, partiendo de la función, para encontrar estas intersecciones de la gráfica con el eje X, la variable Y debe ser igual a 0. De manera que nos queda de esta manera la función. Aquí podemos inicialmente darle la vuelta y factorizar un x cuadrado, que es lo común. Nos queda la expresión x cuadrado por x cuadrado menos 2. Acá hay una diferencia de cuadrados entre estos dos factores y generamos en total 3 factores. Muy bien, de aquí deducimos entonces que las intersecciones que hay con el eje X está por un lado en el X igual 0, en el X igual a menos raíz de 2 y en el X igual a raíz de 2. Serían las 3 intersecciones. Si no queremos trabajar con raíces, entonces podemos decir también que las intersecciones están en X igual 0, en X igual a menos 1 sobre 44 y en X igual a 1,44, ¿no? Que serían las raíces en realidad de la raíz de 2. Muy bien, eso respecto a las intercepciones. Ahora, posteriormente, calculamos los primeros puntos críticos y eso lo hacemos, recordemos que a través de la primer derivada. Entonces, si calculamos la primer derivada, aquí tenemos la función original, la derivada de x a la cuarta será 4x cubo, la derivada de 2x cuadrado será 4x. Tenemos la primer derivada. Luego debemos asumir que la primer derivada es igual a 0. Si eso es así, entonces nos va a quedar la expresión 4x cubo menos 4x. Podemos factorizar un 4x, ¿sí? Nos queda 4x por x cuadrado menos 1 y esto igual a 0. Acá hay una diferencia de cuadrados, de manera que se generan 3 factores y de ahí deducimos que hay 3 puntos críticos, los 3 primeros puntos críticos, en el menos 1, en el 0 y en el 1. Estos puntos críticos posteriormente debemos analizar si corresponden a máximos o a mínimos, o tal vez a ninguno de ellos también. De manera que esos 3 puntos críticos han dividido a todo el eje cartesiano, a todo el eje de los números reales, en 4 intervalos. El primer intervalo viene desde el menos infinito hasta el menos 1, desde el menos 1 hasta el 0, del 0 hasta el 1 y del 1 al infinito. Estos intervalos que se generan con los primeros puntos críticos y a partir de la primer derivada son los que llamamos los intervalos de crecimiento, recordemos, que habrá que en su momento veremos si la función crece o decrece en cada uno de estos intervalos. Pero bien, pero volvamos, estábamos trabajando con estos 3 primeros puntos críticos, ahora nos corresponderá determinar si corresponden a puntos máximos o a puntos mínimos. Bien, entonces, y eso lo hacemos con la primer derivada también. Vamos analizando el primer punto crítico, que era el menos 1, ¿no? Entonces aquí tenemos la primer derivada, se trabaja en función a la primer derivada. Este menos 1, que es este acá si vemos en el eje, y es este acá menos 1, debemos seleccionar un valor menor y un valor mayor. Teniendo el cuidado que si seleccionamos un valor mayor, no traspase el otro, en este caso de 0, que es el otro punto crítico. No tiene que estar en este sector, y bueno, y de acá para la izquierda, pues podría ser cualquier valor hasta el menos infinito. Debemos seleccionar un valor menor. El valor menor podría ser el menos 2, y reemplazamos en la primer derivada, recordemos eso, y cuando reemplazamos el menos 2, que es el valor menor, en la primer derivada, nos da menos 24. Ahora seleccionemos un valor mayor al menos 1, sin pasarnos el otro punto crítico. Ese valor mayor pudiera ser el menos 0,5, ¿sí? Y reemplazamos en la primer derivada, el menos 0,5, y obtenemos que es más 1,5. El hecho de que el primero haya salido negativo y el segundo positivo nos dice que existe efectivamente un punto mínimo en este punto crítico de menos 1. En resumen, podemos decir que cuando le hemos dado un valor menor, eso nos dice el signo negativo, un valor menor al menos 1, que es el punto crítico, y hemos reemplazado en la primera derivada, nos salió negativo, ¿no? Efectivamente era menos 24. Cuando le hemos dado un valor mayor al punto crítico de menos 1, y hemos reemplazado en la primera derivada, nos salió positivo.
Efectivamente, nos salió más 1,5. Cuando el primero es negativo y el segundo es positivo, nos dice que existe un punto mínimo, tal como lo mencionamos acá arriba. Y ese punto mínimo está localizado en el menos 1 f de x. Muy bien, para conocer con exactitud entonces las coordenadas del punto mínimo, debemos reemplazar el menos 1 en f de x, es decir, en la función original. Esta es la función original donde vamos a reemplazar el punto crítico de menos 1. Al hacer esa operación de reemplazo del menos 1 en la función original, en f de x, obtenemos que y, es decir, f de x sale menos 1. Por lo que el punto mínimo que hemos determinado estará en el menos 1, que serán las coordenadas exactas del primer punto mínimo. Bien, pero ahora vamos a analizar el otro punto crítico. ¿Cuál era? Era 0, ¿cierto? El segundo punto, el otro punto crítico. Muy bien, para ver si corresponde a un punto mínimo o a un punto máximo. Entonces debemos reemplazar en la primer derivada nuevamente un valor menor y un valor mayor, en este caso al valor 0, que es el punto crítico, teniendo el cuidado de no pasarnos de los otros puntos críticos. Entonces el valor menor a 0 podría ser el menos 0,5. Reemplazamos en la primer derivada, ¿sí? Y obtenemos un valor de más 1,5. Ahora necesitamos un valor mayor al punto crítico de 0, sin que se pase del otro punto crítico. Podría ser un valor acá intermedio de 0,5, pero positivo. Reemplazando entonces el 0,5, recordemos, en la primer derivada, obtenemos un menos 1,5. Fíjense que el primero salió positivo, el segundo negativo, lo que nos confirma que es un punto máximo. Muy bien. Entonces, en resumen, podemos decir que cuando le hemos dado un valor menor al punto crítico de 0 y reemplazando en la primera derivada, nos salió positivo, ¿no? Efectivamente, 1,5. Cuando le hemos dado un valor mayor al punto crítico de 0 y hemos reemplazado en la primera derivada, nos salió negativo, es decir, el menos 1,5. Cuando el primero es positivo y el segundo es negativo, corresponde a un punto máximo, que estaría localizado en el punto 0, f de x. Para conocer las coordenadas exactas de este punto máximo, entonces debemos reemplazar este punto crítico de 0 en f de x, es decir, la función original, que sería esta. Reemplazando el 0, que es el punto crítico en la función, obtenemos que y es igual a 0, es decir, f de x es 0. Entonces, ese punto máximo estaría localizado en el 0,0, es decir, en el origen, coincidentemente. Bien, ahora nos corresponde analizar el otro punto crítico, que era el 1. Debemos reemplazar en la primer derivada también, de la misma manera, un valor menor y un valor mayor, sin pasarnos del otro punto crítico. Un valor menor al 1 podría ser un valor por acá, el 0,5, ¿no? Y reemplazamos en la primer derivada. Y obtenemos un valor de menos 1,5. Ahora un valor mayor al 1. Podría ser el 2, el 3, el 4, el 5, el valor que ustedes quieran, pero mayor al 1. En este caso vamos a utilizar el 2, valor mayor, y reemplazamos en la primer derivada y obtenemos un valor de más 24. Recordemos lo que habíamos visto anteriormente, el primero salió negativo, el segundo salió positivo. Cuando es menos más, así en ese orden, corresponde a un punto mínimo. Entonces, en el punto crítico de 1 existe un punto mínimo. De manera que cuando le hemos dado un valor menor al punto crítico de 1 y hemos reemplazado en la primera derivada, nos salió menos 1,5, es decir, nos salió negativo. Cuando le hemos dado un valor mayor al punto crítico de 1 y hemos reemplazado en la primera derivada, nos salió positivo, es decir, el más 24. Cuando el primero es negativo, el segundo positivo, corresponde a un punto mínimo, que en este caso estaría localizado en el punto 1, f de x. Necesitamos conocer las coordenadas exactas de ese punto mínimo. ¿Sí? Para ello reemplazamos el punto crítico de 1 en f de x, es decir, en la función original, que sería esta. Reemplazando el punto crítico, obtenemos que f de x es igual a menos 1. Es decir, que existe un punto mínimo en 1 en x menos 1 en y. Fíjense que lo que hemos hallado ahora son las coordenadas de los puntos mínimos y máximos. Conociendo estas coordenadas, y eso lo hemos hecho, perdón, con la primera derivada, hay que tenerlo bien presente. Ahora, con estos puntos podemos pasar a la siguiente etapa, que es calcular los intervalos de crecimiento. Partimos nuevamente de la primer derivada, esta es la primera derivada, y vamos a generar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Importante recalcar que se debe trabajar con la primera derivada. Recordemos que eran 3 puntos críticos, ¿cierto?
Entonces, de manera que el primer punto crítico será desde el menos infinito hasta el menos 1, que es el primer punto crítico. Debemos seleccionar un número cualquiera dentro de este intervalo, es decir, desde el menos infinito hasta el menos 1, y debemos reemplazar en la primer derivada. A ver, podríamos seleccionar un menos 3 que está localizado dentro de este intervalo. Si reemplazamos el menos 3 dentro de este primer intervalo, ¿no? El menos 3 al cubo nos da menos 27, por 4 menos 108, el menos 3 por el menos 4 nos da más 12, es decir, nos da negativo en realidad, ¿sí? Y cuando es negativo significa que la función decrece de esta forma. El segundo punto crítico era el 0. Entonces, el segundo intervalo de crecimiento será desde el menos 1 hasta el 0. Seleccionamos un valor cualquiera comprendido entre estos dos valores, que pudiera ser el menos 0,9, menos 0,8, menos 0,5 hasta el menos 0,1, pero que esté dentro de este intervalo. Y reemplazamos en la primer derivada. Vamos a verificar que nos da positivo. Y si nos da positivo, la función crece, es decir, se va hacia arriba. El otro punto crítico era el 1. Entonces, el intervalo de crecimiento será desde el 0 hasta el 1. Si seleccionamos un valor cualquiera comprendido dentro de este intervalo y lo reemplazamos, repito, en la primer derivada, vamos a ver que el signo obtenido es negativo. Y si es negativo, significa que la función decrece. De la misma manera, el próximo intervalo sería desde el 1 hasta el infinito. Si seleccionamos un valor cualquiera localizado dentro de este intervalo y reemplazamos en la primer derivada, el signo obtenido es positivo. Y si es positivo, la función crece de esta manera. Muy bien, así hemos obtenido entonces, recuerda, haciendo un resumen de lo que hemos hecho, hemos obtenido primero los puntos críticos, hemos determinado si son máximos y mínimos. Hemos calculado también los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función y todo ello lo hemos hecho en función a la primer derivada. Dejaremos para el segundo video el trabajo a realizar con la segunda derivada, que serían los puntos de inflexión y los intervalos de concavidad y convexidad. Muy bien, muchas gracias.